Dice la palabra del Señor, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Lo leemos juntos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, hermanos, como siempre los miércoles estamos en la carta de los Gálatas y este es el tema número 14. Podríamos nosotros descifrar cada virtud que muestra aquí el fruto del Espíritu, pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Lo que tenemos es tiempo, si el Señor nos permite. Y bueno, el tema de hoy es llamados a dar fruto. Ese es el tema de hoy, para después el próximo miércoles vamos a empezar con el amor, después el gozo y así consecutivamente hasta terminar la carta. Así de que todavía nos falta un poco de tiempo para terminar la carta. Amén. Hemos venido mencionando, hermano, a través de ya 13 temas, porque este es el tema 14, que la carta de los Gálatas es una respuesta a un solo evangelio. A un solo evangelio. El evangelio que tiene que ver con la salvación que es por la gracia de Dios. Es la respuesta que da el apóstol Pablo a los Gálatas, que habían sido inducidos por los judaizantes, y eso ya lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Pablo escribe esta carta, repito, ya que algunos falsos hermanos que supuestamente habían venido de la iglesia de Jerusalén estaban enseñando que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Pablo en esta carta ha traído fuertes reprensiones a los Gálatas, pero también después de esas fuertes reprensiones explica, como un buen pastor, ¿verdad?, tiene que hacer, la diferencia entre el evangelio que estaban enseñando los judaizantes y el evangelio que él les había enseñado cuando él les predicó. Pablo en esta carta hace una defensa, deja claro que la ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, deja claro que la ley solamente es un ayo, un tutor, un maestro que nos guiaba, ¿verdad? En este caso nos lleva a Cristo, nos revela a Cristo nada más. Y después pone un ejemplo de Abraham, y con esto demuestra que esto de la justificación, pues por la fe no es algo nuevo, mucho antes todavía de la ley. Más adelante les hace varias preguntas retóricas y entre una de ellas les dice, ¿recibiste el Espíritu? Porque es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Acerca del fruto del Espíritu. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues la respuesta es por el oír con fe, ¿verdad? Por el oír con fe. Más adelante usa una alegoría entre Sara y Agar y después de exponer toda su argumentación, toda su teología, exhorta a los Gálatas a que estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como decirles, ya les expliqué, ya les enseñé, ahora estén firmes. Ya no les presten sus oídos a los judaizantes. Ahora, como dijimos la semana pasada, ¿cuál era la condición espiritual de los Gálatas con la llegada de los judaizantes? Pues la condición espiritual de los Gálatas, hermanos, era muy probable, lastimosamente. ¿Por qué? Porque en el texto 15 del versículo 5, Pablo usa una palabra fuerte para comparar el estado espiritual de ellos. Y esa palabra fuerte que usa es morder, dice el versículo 15 del capítulo 5, pero si os mordéis, es un término animal ahí, es un término como de un animal. Perdón, se entiende que se estaban de tanto pleito que ya tenían, ¿verdad? De que unos querían guardar la ley, otros no. Se estaban peleando, hermano. Por eso más adelante nombra las obras de la carne. Entonces, Pablo usa una palabra fuerte para comparar de esos pleitos, disensiones que tenían entre ellos, la palabra morder. Repito, dice Gálatas 5,
15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Pablo, al usar estas palabras, repito, la palabra mordéis tiene que ver con daño, con lastimar, como si un animal lo mordiera a uno, ¿verdad? No sé cuántos un animal lo ha mordido, un perro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ¿qué les ocasionó la influencia de los judaizantes a la iglesia de Galacia? Les ocasionó que se comenzaran a morderse entre ellos. Les ocasionó pleitos, disensiones, herejías, ¿verdad? Él las nombra, enemistades, contiendas. Es decir, entre los gálatas había todo eso, ya había pleitos, todo eso se había generado en pleitos, enemistades, iras, contiendas. Pero eso también, hermano, ocurre en la iglesia a veces, ¿verdad? Ocurre en la iglesia por algún desacuerdo, por algo que no le parece a algún hermano, por cosas así, a veces por cosas infantiles también, por no crecer, por no madurar, a veces ocurre en la iglesia del Señor. Mas, sin embargo, dentro del contexto, pues esto es lo que había causado, hermano, todo hermano, la influencia de los judaizantes, eso con sus malas enseñanzas había causado estos problemas carnales que había en la iglesia ya. Y Pablo, hermano, una vez que aclaró que ya no le presten sus oídos a los judaizantes, le dice, anden en el Espíritu. Es un verbo imperativo, es una orden esta. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Recordemos que los gálatas, hermano, habían recibido salvación, porque Pablo les recordó en el verso 15 del capítulo 4, cuando les dice, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Ellos habían recibido la salvación y estaban muy satisfechos con el mensaje, tanto que Pablo, ¿verdad?, usando un hipérbole, dice, ustedes eran capaces de darme sus propios ojos, porque parece que Pablo tenía un problema en su vista. Eso da a entender, ¿verdad? Sin embargo, por la influencia de los judaizantes, hermanos, habían caído en esa difícil condición, de probable condición espiritual, y los exhorta Pablo a andar en el Espíritu, a que anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu Santo, ya habían sido salvos. Un cristiano que una vez que recibe la salvación somos sellados con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, dijimos en la clase pasada que andar en el Espíritu tiene que ver con, número 1, rechazar el pecado cuando viene la tentación. Número 2, tiene que ver con no satisfacer los deseos de la carne, porque aunque somos salvos, aunque se nos ha dado el Espíritu Santo, nuestra tendencia, nuestra carne, que es nuestra naturaleza caída, nuestra carne todavía está batallando con el pecado, ¿verdad? Y número 3 tiene que ver con 9 virtudes que produce el Espíritu Santo en la vida de aquellos que han recibido la salvación. En este caso, si hemos nacido de nuevo, si somos salvos, pues estas evidencias se han de ver, hermano. Que vamos a ir viendo una por una, pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y terminé diciendo, contra tales cosas no hay ley, es decir, la ley o los méritos humanos no pueden producir este fruto. Usted se puede esforzar, usted puede decir, yo voy a ser el hombre más manso, pero con sus fuerzas, hermano, no va a poder. No va a poder. Necesitamos al Espíritu, porque es un fruto del Espíritu. Ahora, como dije al principio, vamos a ir viendo cada semana una virtud, ¿verdad? La próxima semana empezamos con el amor, después con el gozo y así consecutivamente, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy el tema, como dije al principio, es el tema 14, es un llamado a dar fruto. Nada más, ese es el tema de hoy, basado en Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu. Hasta ahí, y hay 2 puntos ahí. Un llamado a dar fruto. Es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ahora, una de las cosas, hermano, que nos debería de preocupar a usted y a mí, es precisamente que yo al examinarme, o usted al examinarse,
estemos dando precisamente fruto. No tenemos que confundir el fruto con el don, son dos cosas bien distintas, porque hay gente que tiene un don de cantar o de predicar, pero cuando ya tienes un tú a tú con ellos, pues son arrogantes, son altivos. Es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que había dones espirituales, pero estaban ministrando sin amor. Fíjese qué tremendo, Y así sucede, ¿verdad? Que de repente ves a un cantante y wow, esa alabanza, dice uno, me lleva a mí al cielo, ¿verdad? Y cuando te le acercas a esa persona, pues te das cuenta que es bien altivo, bien arrogante, ¿verdad? Nada que ver, hermano. Entonces, una de las cosas que como cristianos nos debiera de preocupar es precisamente que al examinarnos, cada uno de nosotros estemos dando fruto. Yo tengo que examinarme, usted personalmente tendré que examinarse. Es decir, después de que un cristiano recibe el nuevo nacimiento y tiene su conversión, desde ese momento comienza el proceso de la santificación en la vida de este cristiano que va a durar toda la vida. En ese proceso de santificación que va teniendo un cristiano nacido de nuevo, porque tenemos que entender que la salvación es un suceso, no un proceso. La salvación es un suceso, uno nace de nuevo y desde ahí sí empieza un proceso de la santificación. Entonces, en ese proceso de santificación que va teniendo un cristiano nacido de nuevo, el fruto del Espíritu Santo se ha de ir manifestando en la vida de nosotros, conforme vayamos avanzando en la vida cristiana, conforme vayan pasando los años, conforme nos vayamos disciplinando en las cosas del Señor, se han de ir manifestando el fruto del Espíritu en la vida de nosotros, pues el amor, el gozo, la paz. Pues si ya tenemos 20 años, ¿verdad? Pues más pacientes. Si ya tenemos 30 años, todavía más pacientes. Si ya tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de santificación, hermanos, que vamos teniendo como cristianos nacidos de nuevo, pues estas virtudes se han de ir viendo en la vida de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, es lo que da como resultado en la vida de nosotros, ¿verdad? Es lo que Él produce en la vida de nosotros. Si alguien tiene el Espíritu Santo, pues va a producir un fruto, va a producir estas virtudes que están aquí. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra fruto? La palabra dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué significa la palabra fruto en este texto? La palabra fruto, hermano, aquí es karpos en griego, que significa resultar en beneficio, o resultado de un fruto que tuvo que haber tenido un proceso como pues una semilla que nace, crece y luego da un fruto, ¿verdad? O algo como arrancado, como cuando ya está listo el fruto y tú vas y lo tomas. Decir, ejemplo, es como cuando alguien planta un hueso o una semilla de durazno, un ejemplo, y llega el tiempo donde esa semilla se plantó, crece, pues tiene que crecer, ¿verdad? Se le tiene que echar su agua, crece, después se hace árbol, y después de que se hace árbol comienza a dar fruto, y una vez que da fruto, tienes que esperar un poco para que ese fruto madure. Y una vez que ese fruto está maduro, están listos para ser, ¿qué, hermanos? Arrancados y tomados y tener un beneficio de ese árbol. Entonces, en ese sentido, Pablo usa esa figura. ¿Ok? Ahora, me llama la atención a mí también que la palabra fruto, porque el griego tiene unas variantes muy aplicables, me llama la atención que esta palabra fruto en griego, dentro de sus variaciones, tiene que ver con alabanza, con alabar, tiene que ver con ofrenda de gratitud o actos de alabanza. Es decir, con esto entendemos que cuando una persona está dando fruto, un cristiano está dando fruto, este cristiano es un cristiano maduro, ¿verdad? Es un cristiano maduro, repito, como cuando un fruto está listo para ser tomado, usando esa figura de un árbol. Entonces cuando hablamos de que somos llamados a dar fruto, entendemos de que habla de un cristiano maduro, tanto que con su vida este cristiano está dando alabanza a Dios. Es decir, este cristiano con su vida, con sus actos, con su forma de conducirse,
con esas virtudes que se le tienen que ver, porque el Espíritu Santo las produce, que es mansedumbre, templanza, amor, paciencia. Está dando alabanza a Dios. Está dando alabanza a Dios. Este cristiano con su vida, con sus actos, son una ofrenda de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque es un cristiano maduro, un cristiano que da alabanza a Dios. Es un cristiano pues que tiene amor, se le ve el amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es alabanza, eso es dar alabanza a Dios con su vida. Ahora, en base a todo esto, hermano, el apóstol Pablo enfatiza aquí tres cosas. Número uno, ¿verdad? A todo lo que hemos venido hablando. Número uno, tenemos una lucha contra la carne, contra el pecado. Repito, ¿cómo estaban los Gálatas, hermanos? Pues se estaban mordiendo, se estaban comiendo unos a otros, había pleitos, había disensiones, seguramente se peleaban, decían, no, yo sí guardo la ley, tú no la guardas, y estaban peleándose, hermano, había contiendas, herejías, envidias, todo lo que el apóstol Pablo nombra. Número dos, Pablo enfatiza que esa lucha la podemos vencer contra la carne, contra el pecado, porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Y número tres, el Espíritu Santo produce fruto en la vida de todos los cristianos nacidos de nuevo. Es decir, si somos salvos, si se nos dio el Espíritu Santo, si ya llevamos un cierto tiempo en la vida cristiana siendo salvos, si ya llevamos algunos años en ese proceso de santificación, esto quiere decir que hemos de evidenciar algunas virtudes que están aquí. Tenemos que evidenciar algunas virtudes. Y si no, entonces tenemos que examinarnos y preocuparnos, hermano. ¿Por qué todavía no tengo templanza? ¿Por qué todavía no tengo mansedumbre? ¿Por qué todavía no tengo paciencia? ¿Por qué todavía no tengo benignidad? Entonces tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Porque todos nacidos de nuevo somos llamados ¿a qué, hermanos? A dar fruto. A dar fruto. Todo cristiano nacido de nuevo somos llamados a dar fruto. Somos llamados, hermanos, a madurar. Somos llamados a mostrar amor, somos llamados a tener ese gozo, a ser bondadosos, a tener templanza. ¿Por qué? Porque estas virtudes no las produce la ley, estas virtudes no las produce el esfuerzo humano. Es imposible, las produce el Espíritu. Amén. Ahora, aquí es donde ya se va poniendo un poquito más interesante el tema de hoy. En Mateo capítulo 21, del 18 al 19, la palabra del Señor nos muestra lo que conocemos como la maldición de la higuera estéril. Si usted va a Mateo capítulo 21, del 18 al 22, vemos algo ahí, hermano, algo que conocemos como, ahí dice arriba en su Biblia como título, maldición de la higuera estéril. ¿Lo tiene ahí? Se lo leo, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte dijeras: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y cuando de repente sacamos de contexto esto, pues decimos cosas que no, ¿verdad? De acuerdo que hace tiempo que nos enseñaban que a declarar, que a decretar, y declara y créelo, porque ahí dice que todo lo que pidieras. Y una vez yo dije, bueno, si dice que podemos mover el monte, voy a ver si puedo mover esta montaña que está aquí. Pero después, ¿qué vamos a hacer sin la montaña? Según yo. Ahora, Marcos, hermanos, vamos a Marcos, que es el mismo capítulo, Marcos, que es la misma narración,
En el capítulo 11, del verso 20, capítulo 11, del verso 12, al verso 14, y luego del verso 20 al verso 26, nos da un poquito más de luz en esta narración, nos da un poquito más de luz en esta narración para entender estos pasajes. Mire, vamos a Marcos capítulo 11, versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas. Pues, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? No era tiempo de higos. Entonces es interesante eso, ¿eh? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. O sea, que dice que lo oyeron los discípulos, y después usted va a ver la purificación del templo, y después sigue lo de la higuera, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Ahora, nosotros entendemos, hermanos, que la higuera en esta narración representa a Israel. Nosotros entendemos eso. Que a través de los años, a través de los siglos, a través de todo el tiempo, el Señor les dio milagros, profetas, la palabra, pero Israel, hermano, no dio fruto. No dio fruto, con excepción de unos pocos, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto claramente en el libro de los Romanos, ¿no? Que siempre hubo un remanente, pues. Entonces, esta higuera, hermano, donde vino el Señor, pues solamente tenía ¿qué? Tenía hojas. Esta higuera quizá llamaba la atención de lejos. Al verla, hermano, de lejos, no, pues mire, una higuera, ¿no? De lejos quizá llamaba la atención. Esta higuera quizás al verla de lejos atraía. Bueno, el Señor, hermano, dice que la miró y Él caminó hacia ella y se acercó a ella. Mas, sin embargo, cuando el Señor llega y espera encontrar fruto y no encuentra, el Señor maldice a la higuera por no tener fruto. La maldice. Repito, la mayor parte de los teólogos interpretan que la higuera es una representación de Israel. Y en Israel, hermano, cuando llega la primavera, al parecer el primer árbol frutal que da fruto es la higuera, es el primero. Es decir, cuando llega la primavera aparecen las primeras hojas de las higueras, y estas vienen acompañadas con unos pequeños botones comestibles que son pequeños higos. Mas, sin embargo, si estos pequeños higos o estos botones no aparecen en ese tiempo de la primavera, esto indica que el árbol, aunque se vea frondoso, hermoso, bonito, elegante, algo que llame la atención, va a ser estéril, no va a producir fruto. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Entonces, ¿qué hace el Señor cuando llega a la higuera, hermano? El Señor, al no encontrar fruto a esa higuera, la maldice y se seca desde la raíz por no haber encontrado fruto. Más sin embargo, hay algo que a mí me llamó la atención en la cuarta parte del texto, porque los textos se analizan: primera parte, segunda parte, tercera parte. Hay algo que me llama la atención en la cuarta parte del texto 13. Algo me llama la atención en la cuarta parte del texto 13, donde dice: pues no era tiempo de higos. Claramente dice que no era tiempo de higos. ¿Yo me explico, hermano? Ahí dice en el versículo 13, dice: viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sin hojas, pues no era tiempo de higos, dice. Eso a mí me llamó la atención, que dice que no era tiempo de higos. Es decir, no era época de higos, hermano, no era temporada de higos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué el Señor fue a buscar a la higuera fruto cuando no era tiempo de higos? ¿Por qué? Respuesta: porque en esa figura, donde la higuera representa a Israel, Dios quería que Israel diera fruto en todo tiempo. ¿Sí expliqué?
En todo tiempo. En todo tiempo. Ahora, ¿qué nos enseña esta narración a nosotros, hermanos? Esta narración nos enseña que como nacidos de nuevo somos llamados a dar fruto, ¿cuándo? ¿Por temporadas? ¿En invierno nada más? Enojados con el frío, ¿verdad? En verano enojados con el calor, ¿verdad? ¿Cuándo? Según esta narración, hermano, esta narración nos enseña que como nacidos de nuevo somos llamados a dar frutos, ¿cuándo? En todo tiempo, y no solo por temporadas. ¿Cuándo, hermano? Todo tiempo. Mire bien, y cuando hablamos de en todo tiempo, fíjese, cuando hablamos de en todo tiempo, que somos llamados a dar fruto, es cuando hay problemas también. Es cuando nos llegan las enfermedades. Es cuando las cosas no van bien. Es cuando se nos cierran las puertas. Es cuando el Señor nos dice no. Es cuando las oraciones todavía no son contestadas. Es cuando la prueba arrecia. Es cuando tú y yo ya no podemos. ¿Cuándo? En todo tiempo. Somos llamados a dar fruto en todo tiempo. ¿Estás en problemas? De todos modos somos llamados a dar fruto. ¿Tienes alguna diferencia con un hermano? De todos modos somos llamados a dar fruto. ¿Viene la enfermedad? Somos llamados a dar fruto. ¿Está la prueba bien difícil? No importa, somos llamados a dar fruto. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Qué fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, mansedumbre, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el fruto no lo producimos nosotros. El fruto lo produce el Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Ahora, algo también aquí me llama la atención porque si usted analiza, hermano, desde el verso 12 hasta el verso 14 aparece la higuera. Y después desde el verso 15 hasta el verso 19, ¿qué dice arriba como título en su Biblia? ¿Qué dice? Como título. Purificación del templo. Aquí estamos en Marcos, purificación del templo. ¿Verdad que sí? Y después del verso 20 al verso 26 sigue la higuera. Fíjense cómo está en medio aquí lo de la purificación del templo, ¿ah? Esto es bien interesante, hermano. Es decir, en esa purificación del templo, la palabra nos muestra que Israel, hermano, pues tenía un bonito templo, tenía un templo grande. Entonces, en estos textos, hermanos, del verso 15 al verso 19 del capítulo 11, ya vimos un poquito de la higuera, cómo el Señor la maldice, y después aparece la purificación del templo, lo que se conoce como la purificación del templo, del verso 15 al verso 19. Y en esa purificación del templo, pues vemos que vemos un templo bonito, grande, que imponía a hombres, no a Dios. A Dios, hermano, nada lo impresiona, ¿verdad? En el templo tenían tremendos rituales y todo eso lo tenían bien organizados. Pero ¿qué no tenían aquí? No tenían fruto. ¿Sí me explico, hermano? No tenían fruto. Mira lo que dice, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase ya el español, hermano, como que de repente atravesase. ¿En qué texto estamos? En el 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo
llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y mire que no oyeron. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y más adelante ya vemos que se encuentra de nuevo con la higuera, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué está pasando en el templo, hermano? ¿Qué está pasando en el templo? Los judíos fueron llamados a dar fruto. Pero sin embargo, estaban usando el templo para todo, menos para lo que es. ¿Verdad? ¿Qué hacían en el templo? Vendían y compraban. Es decir, los judíos tenían muchas hojas, hermano, pero no tenían fruto. Ahora, ¿por qué el Señor le llama ladrones? Porque así les llama, ¿verdad? ¿Qué significa extorsionadores, salteadores, bandidos, bandoleros? ¿Por qué el Señor les llama ladrones? Fíjense bien, porque mucha gente que venía de lejos a ofrecer sacrificio y no traían ningún animal, lo compraban en uno de los atrios del templo, como exponen algunos comentaristas, y estos vendedores, hermanos, vendían esos animales o las palomas y abusaban en el precio. Quizá los daban más caros, porque los llama ladrones el Señor. La gente venía quizá con un buen corazón, y cuando no tenían algún animal al sacrificio en el templo, vendían, y los vendedores abusaban del precio. Es decir, la casa de Dios se había vuelto en una red de extorsión. En una red de extorsión. Y los fariseos, ¿quiénes oyeron? Los fariseos, los escribas, avalaban todo eso. Avalaban todo eso. En eso se había convertido la casa del Señor, en una red de extorsión. ¿Por qué? Pues lo llama, ¿cómo los llama, hermano? Los llama ladrones. Los llama ladrones. En eso se había convertido la casa del Señor, en una red de extorsión. Un lugar donde tenían que ir a orar, un lugar donde ellos tendrían que santificarse para dar fruto. No. ¿Y quién lo avalaba? Los escribas y los principales sacerdotes, porque escucharon. Entonces viene el Señor, y como el Señor, hermano, no se deja llevar por las apariencias. ¿Por qué no se deja llevar por las apariencias? El Señor ve que en el corazón de los vendedores hay abuso y volca las mesas. Volca las mesas. Amén. ¿Qué estaba pasando con estos? No estaban dando fruto. Ahora, fíjese bien, disciplinémonos en el contexto, ¿ok? John MacArthur dice que en uno de sus libros de cómo predicar de una manera expositiva, dice que si tú no tienes un texto, lee el contexto. Y si no tienes el contexto, lee todo el capítulo que antecede. Y si no entiendes todavía, lee todo el libro. Y si no entiendes todavía, empieza desde Génesis, ¿verdad? Entonces, disciplinémonos en el contexto. ¿Por qué aparece lo de la purificación del templo aquí? Y antes de eso está la maldición de la higuera estéril, que no dio fruto. Y luego aparecen estos, y luego sigue lo de la higuera. Número 1, ¿qué fue a buscar el Señor a la higuera? ¿Qué fue, hermanos? A buscar fruto. ¿Qué fue a inspeccionar? ¿Qué fue a buscar fruto? ¿Qué encontró? Hojas. La vio de lejos, algo que llamaba la atención. ¿Qué fue a buscar el Señor al templo? ¿Qué fruto? ¿Qué encontró el Señor en el templo? Solo hojas, apariencia. ¿Qué pasó después de que salieron del templo? ¿Encontraron qué? La higuera seca.
¿Cómo tendrían que estar los que andaban en el templo? Con fruto. ¿Cómo los encontró el Señor los que supuestamente tendrían que estar orando en el templo? Secos, sin fruto, solo hojas, solo apariencia, solo apariencia. Qué duro es un cristiano vivir de la apariencia nada más. Verso 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo se vuelve a retomar aquí? Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios. ¿Qué le está diciendo? Un día van a dar fruto. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿De qué está hablando? De que tú le hablas a un monte, así como antes nos habían enseñado. No, está hablando de la incredulidad. Según si nos disciplinamos al contexto. Que un día Israel iba a ser vencido en la incredulidad. Verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone que os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hablando de fruto. Imagínense, hermano, que cuando hablan aquí del monte era tan grande la incredulidad de Israel, que le dice el Señor: ten fe en Dios, confía en Dios. Confía en Dios. No está diciendo que tú vayas a la montaña y ¡muévete, montaña! No está diciendo eso. Entonces, cuando Pablo habla, hermano, acerca del fruto del Espíritu, enfatiza que si hemos nacido de nuevo, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, estas evidencias, regresemos a Gálatas, estas evidencias, hermano, pues se tiene que ir viendo en la vida de nosotros. Se tiene que ir viendo. Y si no, pues tendremos que preocuparnos. ¿Vamos ahí? Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo estaban los Gálatas? Pues se estaban mordiendo, se estaban comiendo unos a otros, estaban en pleitos, en iras, contiendas, enemistades, en herejías, y no estaban dando ¿qué? No había evidencias del fruto del Espíritu. Pablo sabe que ellos han nacido de nuevo, porque les recuerda de esa satisfacción que tuvieron. De repente nos podemos identificar un poquito con ellos, ¿verdad? Cuando hermanos andamos en contiendas o en pleitos que no deberíamos de andar, y de repente no estamos mostrando el fruto del Espíritu, o evidenciar el fruto del Espíritu. Que si tenemos al Espíritu Santo, estas virtudes se han de ver en nosotros. Amén. Pongámoslo de pie, hermanos, se fue el tiempo. Seguimos el próximo miércoles ya.